Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de abrir la palabra del Señor y dar oportunidad al Espíritu Santo que nos haga entendidos de estas cuestiones que Él quiere revelar con la exposición de su palabra. Siempre la palabra expuesta a modo de mensaje o de enseñanza ilumina nuestro entendimiento. Yo les invito a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, los primeros 9 versículos. Allí hay una enseñanza tan importante. Para este tiempo es la realidad que podemos descubrir del contenido de esta palabra. Dios, por su palabra santa, siempre nos marca no solamente la historia, nos marca la realidad presente. Y depende de cada una de nuestras decisiones, también está marcándonos el futuro en lo inmediato. Lucas, capítulo 13, los primeros versículos de la palabra del Señor claramente dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no los hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. No sé cuánta oportunidad has tenido de leer esta porción bíblica o de leer el Evangelio completo que está escrito acá en nuestra pequeña biblioteca. Así tenemos un conocimiento más cabal y podemos asociar las enseñanzas que están en cada porción bíblica. A veces hay frases hilativas o frases que están continuando el pensamiento del párrafo anterior. En esta situación comienza en aquel mismo tiempo. Hay otras situaciones como que los párrafos están marcando tiempos diferentes, en ciudades diferentes. Siempre debemos recordar cuando Juan está a punto de terminar su escrito del Evangelio, él pone en evidencia su pensamiento que dice: pienso que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, en el mundo no cabrían los libros que deberían escribirse. Pensamiento de Juan. Ese pensamiento está marcando esta realidad. No está registrado en la Escritura todos los hechos milagrosos, todas las acciones, todos los mensajes, todas las enseñanzas que Jesús con sus pies sobre la tierra realizó. Y me asocio a la idea juanina. Si se tuvieran que escribir, no cabrían en el mundo los libros
que deberían escribirse. Tal vez parece exagerado, pero el tema es, Jesús nos da cátedra de cómo aprovechar el tiempo al máximo. En el lenguaje bíblico es cómo redimir el tiempo. Nosotros tenemos la mala costumbre de perderlo. Si uno quiere el combo completo, no solamente perdemos tiempo, perdemos nuestra salud, perdemos nuestros recursos. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios nos haga entendido en las cuestiones necesarias para honrar a Jesús, crecer en la fe, aprender de su bendita doctrina y tener el mismo corazón de Jesús en proclamar las glorias del reino de Dios, las glorias del reino venidero, la gloria eterna, la gloria a donde vamos y de donde aprendemos a traer para bendecir el lugar donde vivimos, nuestra propia vida y la gente a quienes Dios nos habilita para compartir. No es muy diferente en este tiempo a los tiempos de Jesús. Y vamos a ver a qué me refiero cuando digo que no es muy diferente este tiempo a los tiempos de Jesús. El capítulo 13 de Lucas, que ya hemos leído, pues vamos a estar mirando para apoyar allí los pensamientos y tener la base bíblica para el mensaje. Está marcado por cuestiones que el mismo Jesús trae al conocimiento general para su tiempo y para nosotros también. ¿Qué es esto? Situaciones de calamidad, situaciones que producen muerte inesperada o súbita, situaciones que marcan conmoción en la mismísima sociedad donde ocurre. Algunos estaban allí asombrados, perturbados, estaban conmocionados porque Pilato, dice así el versículo 1, había mezclado la sangre de algunos galileos con el sacrificio de ellos. Simplemente recordar, la Roma imperial, la última etapa de su vigencia, ¿no? Roma pasó por las grandes formas de gobierno que se conocen en el mundo. Pasó de ser un pequeño reino donde solamente pudieron establecer 8 reyes en toda la vigencia del reino de Roma, el reino inicial de Roma. El último es el que sobresale y no precisamente por acciones buenas. El mismo nombre del último rey dice Tarquino el Soberbio. Era un hombre tan egoísta, tan vanidoso y tan malo también, porque se puso en evidencia una aventura sexual, una aventura íntima con una mujer que no le correspondía. Eso se conoció y derivó después de una parodia de juicio en la expulsión del rey y su monarquía. Y ahí se acabó para siempre el pequeño tiempo del reino de los romanos. Y sale a la luz o nace la época de la Roma república o republicana. No duró mucho tampoco. La Biblia está marcando que esto duró tiempo, pero tiempo necesario como para que aparezcan otras formas de administración, donde se estén creando las leyes necesarias para que la república pueda funcionar como tal, aún en los términos modernos que conocemos. Terminó
también se dio paso a lo que la mayoría conoce y cree que es la única forma de gobierno de los romanos, el Imperio Romano. Allí aparecen funcionarios que se arrogan el derecho total de ejercer el mando, y allí uno resalta la figura de Julio César, también tantos otros, ¿no? Augusto, como dice la Biblia, en el tiempo de Jesús, que comenzó a estar al frente del Imperio Romano aproximadamente unos 20 o 15 años antes del nacimiento de Cristo. Y la Biblia dice ese Imperio Romano se lanzó a la conquista del mundo conocido por aquel entonces. Y dentro de su conquista llegó a conquistar a Israel, antiguamente conocida como Judea. Y por supuesto, lo único que respetaba las fuerzas romanas eran los dioses, porque ellos pensaban que si respetaban el culto a esos dioses foráneos para ellos y que eran muy autóctonos de los lugares donde iban, les iba a ir bien. Pero esa era, digamos, era la política general. Y los representantes, los procónsules, los cónsules, los designados para regir las regiones, no siempre observaban adecuadamente ese respeto por las religiones que no conocían. Por eso está este episodio, dice Pilato, que en los tiempos de Jesús era aquel que estaba rigiendo los destinos de Judea. Poncio Pilato, dice, había mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios de ellos. La tradición judía es muy celosa, no solamente de su genealogía, sino de quienes deberían estar trabajando en la administración en el templo. Por supuesto, si uno va a la Biblia desde el Antiguo Testamento, había una sección de los judíos, precisamente los descendientes de Aarón y sus hijos, los que eran consagrados para el sacerdocio. La Biblia estaba marcando la realidad que era un pueblo muy especial. Allí en Malaquías se menciona un tal Leví, de la cual Dios le prometió que su descendencia seguiría en la administración en las cosas del Señor. Y no habla de Galileo, porque Galilea no pertenecía precisamente a la tribu de Leví. Pero algunos llegan a pensar que cuando hay leyes también se hacen trampas para infringir esa ley, violar esa ley. Así que desde cierto punto de vista para entender, el hecho de profanar la sangre judía mezclándolo con sacrificios paganos, rituales romanos, ya era un agravante para el mismo Pilato. Que los anales históricos de los romanos están marcando un fin muy triste de quien en la historia bíblica terminó condenando a muerte, dando esa sentencia a muerte, en la parodia de juicio que le hicieron a Jesús. Algunos anales históricos, escritos por sus propios historiadores, dan cuenta que Pilato, finalmente después de la tragedia que tuvo que enfrentar él mismo, condenando al más inocente de todos los mortales, condenando a Jesús, a pesar de que Dios le había hablado a través de su propia mujer. La mujer en medio del juicio llegó a decirle a Pilato, no tengas nada que ver con la sangre de ese justo. Pero no hizo caso, valía más sus preferencias políticas, su escalamiento en el orden jerárquico, y lo condenó a Jesús para congraciarse con los sacerdotes judíos. Y mucho tiene que ver este episodio que se narra. Las atrocidades que hizo masacrando a galileos y mezclando su sangre con los sacrificios impuros
de su religión pagana. Igualmente, no solamente los romanos hacían rituales de sacrificar animales y ver en el hígado o en los riñones o las vísceras cuál era el futuro inmediato que les iba a sobrevenir. Costumbres, a veces en, una, en un sincretismo total, hasta asesinaban a sus propios soldados o a esclavos o a gente extranjera que habían sido tomados como esclavos en la guerra para congraciarse con algún tipo de rito religioso. Pero la pregunta a Jesús es insidiosa, porque están marcando allí esa atrocidad que sucedió y Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y Jesús acomoda los pensamientos, no. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual. La muerte está para el alcance de todos. ¿En qué tiempo solo Dios lo sabe? ¿Y cómo se va a morir? Solo Dios lo sabe. Pero mucha gente piensa como estos que se acercaron a Jesús tratando de marcar su temor, su angustia, su desazón y también a ver qué dice Jesús. Porque circunstancias negativas, circunstancias malas, uno no le puede echar la culpa a la mala fortuna o al destino. Y bueno, viste, el destino quiso que muriera de esta manera. Hay maneras y maneras de morir. Y hay maneras muy incomprensibles. Leía el testimonio de una madre atribulada porque no solamente le habían secuestrado a su hijo adolescente y cuando lo encontraron muerto, con restos de un sacrificio humano en consagración a un culto afro-pagano. Y la desesperación de esta madre. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el inocente de su hijo, que no tiene nada, que no tuvo nada que ver con el mal, su formación exquisita, su preparación para una futura vida intelectual, lejos de las penurias de los padecimientos de los que tienen poco o no tienen nada? ¿Por qué le tocó a él? A la sazón lo habían arrebatado de la calle, a cualquiera. No era una víctima señalada. Se dio la oportunidad, lo aprendieron a él. Y la madre atribulada quería saber qué podía haber sucedido con el alma de su amado hijo. Hasta que un querido pastor le habló claramente, sondeó cómo era la forma de vida de ese adolescente sacrificado y le dijo, mira, es inentendible el por qué sucedió, pero sucedió. Pero si él realmente abrió su corazón a la fe de Jesús, te puedo asegurar que te está esperando en los cielos. Aunque nunca entiendas el por qué parte de un ritual satánico, él tuvo que dejar su vida. Hay cosas que uno no entiende. Les puedo contar circunstancias como esta, en donde se escapa la vida o se arrebata la vida. Y acá Jesús está diciendo, la muerte es común a cada ser viviente. Y Jesús le refuerza la idea. ¿O piensan ustedes que cuando cayó esa torre de Siloé y aplastó a 18 y los mató, esos 18 que murieron, ¿se merecían la muerte? Así, una muerte terrible, una muerte agonizante, una muerte que conmovió a la sociedad. Y vuelve a decir otra vez, les digo que no. Y otra vez está resaltando, si no se arrepienten, todos van a morir. No está Dios maldiciéndolos para decir, van a morir de la misma manera. No es muy diferente en nuestros días. Las acciones del terrorismo internacional
De repente nos damos cuenta que se metieron en una iglesia y asesinaron al pastor o al sacerdote y muchas personas también murieron en ese lugar y uno dice, ¿y dónde está la protección de Dios? Uno se encomienda al fiel cuidado de Dios. Pero ¿cuántos queridos hermanos mueren sin haber programado su muerte? Así en forma repentina. Accidentes que cortan la vida de muchos queridos hermanos en la fe. Accidentes de tránsito. O como les referí, por causa del terrorismo. Tomas un avión para viajar de una ciudad a otra y de repente volaron el avión con una bomba en las alturas para reclamar algo al gobierno donde salió ese vuelo. ¿Qué pasó? También tenemos testimonios tremendos de la liberación que da en muchos casos. Imposible de que se salven, pero se salvan. ¿Cuántos? Prácticamente de la borde de la muerte Dios los volvió. Aún en accidentes así de tránsito, de avión o de barco que se hunde o de auto que choca o colectivo que se incendia. ¿Cuántos testimonios que podríamos compartir para marcar el contrapeso? Pero la idea del mensaje es tal cual Jesús está marcando aquí. La muerte en muchos casos viene en forma repentina. Parece que nadie puede frenarla. Pero Dios no quiere que pensemos si algo habrán hecho por la cual murieron de esa manera tan trágica. A veces uno se confunde cuando el mismo Señor está marcando, a modo de maldición, la forma terrible en que algunas vidas van a morir. Pero eso lo marca Dios, lo digita Dios. No da para pensar el hecho que es un castigo por el pecado, la mala vida que se llevó, la forma en que uno se muere. Jesús está marcando eso. Pero hay otra forma de muerte que se acerca a la muerte, que Jesús lo marca en esta porción bíblica. Dos accidentes que uno puede decir se puede dar en la sociedad tumultuosa que uno vive o en la sociedad omnímoda, porque hay modas importadas del norte, del sur, del este, del oeste, y no importa si se ajustan a la enseñanza bíblica o no. Cada quien parece que quiere vivir su vida como se le venga en gana. Jesús está marcando con una parábola, una forma de perder la vida, una forma de perder oportunidades de servir en el camino del Señor, en la obra del Señor. Una forma de perder recursos, dilapidándolo, lejos de los criterios bíblicos de ser un fiel mayordomo, de ser alguien que aprendió a honrar a Dios también con sus bienes. Y está allí la parábola de esa higuera que dice la Biblia que por 3 años el dueño de la finca donde estaba plantada o arraigada esa higuera vino con gran deseo de comer higos. Los higos es una de las frutas muy ricas, muy lindas de degustar, aunque a no todos les gusta, pero es una de las frutas exquisitas. Quien le gusta el higo siempre ve la oportunidad de conseguir no solamente la planta, sino conseguir el fruto en su tiempo, que se puede preparar como todas las cosas, o cocinado o al natural, el lavadito, un excelente postre, un excelente alimento. En la Biblia hasta se llegó a usar una masa de higo para sanar la lepra del rey Ezequías. Una masa de higos sobre una enfermedad por orden directa de Dios actuó de, de remedio para una herida de muerte
causa de una enfermedad terminal, por la obediencia, no por la masa de Dios. Ezequías se sanó y agradeció a Dios por 15 años más de vida que Dios le supo agregar. Pero es simplemente un detalle folclórico del uso del higo en la Biblia. Aquí está marcando que la planta no daba frutos. Por 3 años, con gran deseo de consumir higo, vino el dueño y no encontró. Al tercer año, no sé si tenía pocas pulgas, era muy nervioso, el dueño de la finca, que llegó a decirle al encargado, y bueno, sacalo porque malgasta el lugar. Bien podés buscar otra planta más productiva que esta y ponerla en ese lugar. Cortar y tirar, hacer la leña, que desaparezca, no la quiero más. Pero el encargado dijo, vamos a hacer algo. ¿Me permite esperar un año más? Y si en este año no llega a dar el fruto, y bueno, entonces vamos a cortar, pero vamos a dar oportunidad. 3 años sin fruto. Le vamos a dar un año más. Y si al cabo de ese año no hay resultado, bueno, vamos a poner otra planta. Y en forma figurada está marcando lo importante que es el fruto. Repito, en forma figurada se resalta lo importante que es el tener frutos. La idea paulina en Corintios, cuando está marcando que uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. También está marcando en la misma porción bíblica. Nosotros somos labranza de Dios. En la labranza de Dios está la idea de la finca. Muchos árboles. Y se pone árboles para que los árboles den el fruto. Y el fruto sirva para mantenimiento de la vida. Nosotros somos labranza de Dios. Y en esa labranza te puedo asegurar, no hay árbol sin fruto. Por eso lo importante de esta parábola. El fruto, como hijo de Dios, siempre lo tenemos. Y te voy a marcar por qué estoy seguro de decirte. El fruto, como árboles de Dios, como hijos de Dios, siempre está. Vamos a ver. El primer fruto es, como dice claramente Juan, capítulo 15, cuando está hablando de otro árbol, la vid verdadera. Claramente está marcando esta realidad. Separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Y dice, yo los puse para que tengan fruto y mucho fruto. El primer fruto que tenemos es fruto de oraciones contestadas. El cristiano sabe dirigirse a Dios para hablar con Él. Eso es orar. Y cuando oramos, el cristiano aprende. No es un monólogo. Hay momentos en la oración en la cual el Espíritu Santo de Dios pone el sentir de Dios en tu mente, en tu intelecto, en tu corazón, o sea, en tu alma. Cuando haces silencio y estás en oración. Un cantautor cristiano llegó a decir, cuando trabaja el Espíritu Santo de Dios y me lleva a la presencia de Dios, yo no sé si soy yo el que habla con Dios o Dios es el que habla conmigo, usando el lenguaje del Espíritu Santo. Lo importante es entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios.
con forma natural en el lenguaje materno, o permitir que el Espíritu Santo de Dios nos haga utilizar el hablar en lenguas. Dice la Escritura, cuando oramos en el Espíritu de Dios, estamos en una sintonía directa con Dios usando el lenguaje del cielo, que solo Dios entiende, y muy dentro de nosotros, con el alma redimida, también encontramos paz y encontramos respuestas y confirmaciones de Dios para lo que pedimos o instrucciones de Dios para lo que tenemos que hacer. El ejemplo lo marcó Jesús. Lector del Evangelio recordará, Jesús siempre hablaba con su Padre. Detrás de cada manifestación de los milagros de Dios, Jesús se apartaba y oraba, y a veces se pasaba la noche orando. Mayor cantidad de tiempo en la presencia de Dios, como con Jesús. Sucede lo mismo hoy. Por eso, la Biblia dice que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, llenos de fruto. Jesús comisionó a sus discípulos, primero a los 12 y después a 70, y los envió de dos en dos, y les dio autoridad para predicar el Evangelio, sanar enfermos, liberar a poseídos por los demonios y hacer toda clase de milagros, al punto tal que cuando volvieron, después de un tiempo señalado, dice, volvieron con gozo y volvieron diciéndole, Señor, en tu nombre hicimos tales cosas. Y lo importante es recordar la respuesta de Jesús. Bueno, no se alegren por lo que hicieron, tampoco porque echaron demonios. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y luego Jesús dice esto, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y se me ocurre, cuando le da lugar a la presencia del Señor. Mira, con humorada y todo, a la velocidad de la luz, sale huyendo Satanás. Porque no hay lugar para Satanás y el diablo. O estás con Jesús o estás contra Jesús. Las palabras de Jesús pertinentes son, el que conmigo no recoge desparrama. Fruto de oraciones respondidas. Pero también tenemos fruto del accionar de nuestro trabajo en la obra del Señor. Dios te levantó para trabajar como siervo, como sierva de Él. Te felicito. Dios te ha visto apto. No tienes el problema de aquel que fue elegido y fue puesto en la labranza de Dios, pero pasa el tiempo y no tiene ningún fruto. Esta corre el peligro que si no aprende a tener fruto, no va a durar mucho en la labranza de Dios. Todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado, así dice la Escritura, en la boca de Jesús. ¿Me va siguiendo? Fruto de tu accionar, nuevos hermanos en la fe, nueva confirmación de la fe en muchos, crecimiento en la fe, porque están siendo instruidos y enseñados en la palabra. Y el Espíritu Santo les da la oportunidad que se arrepienten y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Eso dice la Escritura. Y la forma de ministrar, hacerlo con mansedumbre, sabiendo que si estás del lado del que enseña es por pura gracia de Dios y porque Dios te ha formado y Dios te ha preparado y Dios espera ver los frutos de tu ministerio, de tu servicio, de tu accionar.
Todos somos llamados por Dios para crecer en la fe, para el servicio cristiano, para tener frutos. A veces solemos cantar los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Para qué? La comparación. Isaías 40, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, como las águilas, como las águilas. Sus fuerzas recobrarán. Mira el físico de los jóvenes. No lo puedes comparar con un adulto o un anciano. El vigor de la juventud hace que tenga sus músculos disponibles para la acción. Enseguida sale corriendo. Y puede trotar 2 o 3 horas. Puede tomar disciplinas deportivas exigentes, porque su físico le da. Pues sin embargo la Biblia dice, si esperas en Dios, si te fortaleces en Dios, ya te compara. La juventud flaquea y cae, pero el que espera en Dios, su fuerza es renovada en forma constante. Salmo 92 dice, aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes, y sabrán que Dios es el que da la fortaleza. Porque Dios te renueva constantemente. A ver cómo te suena esto. En gratitud a lo productivo que eres para Él y su reino. Dios agradecido. Más te vale. Porque si Dios no está agradecido, entonces para vos es esta palabra. No sirve. E inutiliza la tierra donde está. La obra de Dios no se va a detener. Si yo no quiero, y no voy a dar los motivos por los cuales mucha gente no produce, simplemente en el marco bíblico, no vaya a ser que Dios se canse de esperar y ponga otro en tu lugar. La obra de Dios no se detiene, la obra de Dios avanza. ¿Estás marcado por tristes circunstancias? Mira, por eso hay 2 circunstancias terribles. Una tiene que ver con el accionar de las autoridades del país, reino o región donde vives. Cuando dice, Pilato hizo sacrilegio, mezcló sangre judía con rituales paganos romanos. Accionar del gobierno de turno. Aunque vos sabes bíblicamente que la autoridad la delega Dios. A veces hay cada personaje en autoridad que uno dice, ¿este lo puso Dios o lo puso el diablo? No es tu problema eso. Él va a responder delante de Dios. Y algunos sin saberlo hasta juran en el nombre de Dios portarse lealmente a la constitución del país que los honra con ese cargo. Y después hacen todo al revés. Bueno, ya la van a pagar delante de Dios. Pero el problema de ellos es Dios. Como acá el problema es de Pilato y Dios. No el Pilato y los judíos y propiamente la región de Galilea. Que las autoridades del gobierno hacen cosas injustas, te lo firmo. Que las autoridades del gobierno permiten y promulgan leyes antibíblicas, te lo firmo. Pero eso no es consecuencia, o no debe ser consecuencia del por qué tu vida espiritual no tiene frutos. Y no se puede con tantos impuestos que hay que pagar. Y no se puede con tantos servicios para mantener activa la obra del Señor.
problemas con el gobierno, Pedro y Juan cierta vez, en oposición a las leyes capciosas inventadas por los romanos con eh, el Sanedrín allí como aliado, se pararon después de haber sido golpeados. Dice así, les dieron tantos latigazos y los discípulos gozosos por haber padecido por causa del nombre. Y les dijeron, prohibido hablar de aquí en adelante de ese hombre a quienes ustedes quieren echarnos la culpa del sacrificio. Y para decir, se acabó, hasta acá llegó. Mira la respuesta a estos que te mencioné, Pedro y Juan. Juzguen ustedes si vamos a obedecer eso. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Conocían a Jesús. La mentalidad de ese gobierno de turno. Les damos tal paliza que cuando sientan el dolor en su organismo, van a hacer caso y no van a predicar más. Está más lejos de la realidad. Salieron de allí y siguieron proclamando el nombre del Señor. Ah, ¿no lo entienden? Cárcel para Pedro. Asesinato, le cortaron la cabeza a aquel que identificamos como Jacobo, que la Biblia dice, medio hermano de Jesús. Pero en la cárcel dice Dios envió su ángel. Sacó a Pedro, porque los hermanos estaban hablando por Pedro. Pedro no entendía nada. Pensó que estaba soñando cuando las puertas se abrían, las cadenas que lo presionaban se soltaron, puerta que había que transponer, puerta que se abría sola hasta que estuvo en la calle. Y en la calle el ángel le dijo, vete y sigue proclamando de esta palabra, de esta vida. Pero llegó a la casa donde los hermanos estaban orando. Y allí contó todo. Y no dispusieron ver cuál sería el escondite más seguro para Pedro y los discípulos. Se pusieron a orar. Una oración que dice, los creyentes piden fuerza y valor. Y en esa oración registrará, soberano Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por tu determinado consejo, lo que sucedió con Jesús, sucedió. Danos valor para seguir proclamando el mensaje de la cruz. Se conoce a Dios. Y el ejemplo vivo, las autoridades en contra, levantando a la sociedad para que los cristianos no cumplan ni tengan fruto espiritual de su servicio al Señor. Así que descartado si hay oposición del gobierno para predicar el Evangelio, dejar de predicar. Y lo otro es las circunstancias en la sociedad. Accidentes como esa torre que se cayó y mató a 18. Siempre hay accidentes en la sociedad. Y no es culpa de Dios. Alguien erró los cálculos para erigir esa torre. No sabemos la antigüedad de esa torre, pero sabemos que se desplomó. Sucede en nuestros días también. Grandes edificios que de repente se desploman y no hubo ninguna carga de demolición. Un mal proyecto o un buen proyecto, pero mal realizado con materiales no buenos. Algunas investigaciones de edificios, a veces en plena construcción, que se caen. La pobreza del material. Algunos pícaros para robar dinero del proyecto, en lugar de poner cemento, ponen algo que tiene color a cemento y no es cemento. Que se usa en albañilería, pero no para estructuras, sino para las paredes. Tiene el mismo color, pero no tiene la resistencia del cemento y se viene abajo. Me acuerdo de haber pasado presupuesto porque también oportunamente tomo
trabajo de albañilería. Tenía que hacer un piso más a una casa. Hago el cálculo de la estructura, los materiales que necesitaba y valorizo el costo del material y valorizo el costo de la mano de obra. No te voy a dar los números exactos, pero es una obra muy linda. Cuando hago analizar el presupuesto por algún ingeniero, me dice, bueno, hay que subir un poco más, es muy barato lo que pasa. Te vas a quedar corto. El tiempo está bien, pero por lo menos 5 cifras. Y se hacía un lindo presupuesto. Cuando le entrego el presupuesto al que me iba a contratar, me dice, bueno, te contesto en unos días. Cuando fui al día convenido, me dice, mira, no lo voy a hacer porque de lo que vos me pasaste, conozco a alguien que me cobra el 20%. Yo le digo, es imposible, no da, no compras ni los materiales. Pero él me aseguró que me cobra el 20% de tu presupuesto. La verdad que no sé cómo hacerlo. Al tiempo lo veo, le digo, ¿y qué pasó con tu obra? Perfecto, va adelante. Le digo, ¿y cómo? No entiendo. ¿Qué tiene un convenio que consigue los materiales más económicos? Te voy a contar algo. Sí, a mí también me pareció raro. Pero él me dijo que tiene varias obras a la vez, pero ¿son de él la obra? No, no son de él. Trabaja en una empresa que compra materiales en grandes cantidades y él saca de allí esos materiales para mandar su presupuesto. Entonces está robando material de la empresa donde trabaja. Entonces ahora entiendo cómo que le cierra el presupuesto. ¿A vos te cobra la mano de obra? No, me cobra el día de trabajo, porque él ya el presupuesto suyo lo tiene de su trabajo en las empresas. Y para mí me trabaja mediodía y los fines de semana. Por eso no sale barato. A veces no es un mal proyecto, es la mala realización del proyecto. Como sea, en la sociedad no hay gente santa. La gente santa pertenece al Evangelio de Dios, a los que buscan a Dios y sirven a Dios. Pero olvídate, la mentira, el engaño, está en la sociedad porque está gobernada por precisamente el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, que es el engañador, y que Jesús dijo, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Me va siguiendo? Y tenemos que brillar para Dios en esa sociedad. Así que ni las dirigencias políticas, y me atrevo a decir legislativas y judiciales, que den leyes antibíblicas, no nos van a obligar a dejar de proclamar el mensaje de la reino de Dios. Ni las calamidades que se hacen en la sociedad donde vivimos, ni la conmoción que genera el accionar violento de la gente sin escrúpulos, que asesina hasta por placer, que no le importa si es niño, si es bebé, si es adolescente, si es joven, si es adulto, si es anciano. El engaño, la estafa, es común en esta sociedad. Por eso Jesús en los dos casos, en la intervención de la política de su tiempo con Pilato, en la intervención de los accidentes en la sociedad de esto que está describiendo él, y pensáis que cuando cayó esa torre y mató a 18, los 18 que murieron se merecían por pecadores. No, hay acciones fortuitas, hay acciones súbitas, pero ¿sabes qué? De todo eso Dios te guarda y te protege. Y bueno, pues sí, lamentablemente caí en la volteada y también soy víctima de un ilícito, le voy a echar la culpa a Dios que no me protegió.
no te apresures en sacar malas conclusiones. ¿No entiendes algo? Ve a la presencia de Dios, charla con Dios. Toma tiempo en la presencia de Dios para saber por qué sucedió. Y Dios te va a decir. Dios no tiene en su ejército bendito, en su familia hermosa, ni fanáticos ni herejes. El hereje no conoce la doctrina bíblica y el accionar del Espíritu Santo de Dios. El fanático no investiga nada, ni quiere aprender. Simplemente él se conforma y bueno, si vos lo decís está bien. Dios no quiere eso. Dios quiere ayudarte a conocer exactamente, primero, su persona. Segundo, dónde estás parado. Y tercero, qué es el rol que tienes que desempeñar para tener fruto que glorifican y honran a aquel que te ha honrado con la vida y sostiene tu vida. ¿Me va siguiendo? Por eso lo tercero. No es ni los dirigentes que tienen la culpa por lo que no tengo fruto, no son los accidentes de la sociedad o calamidades de la sociedad donde vivo, pero tampoco debe ser mi inacción, porque si no hago nada, no tengo nada. Hay un dicho muy común, el que tiene boca se equivoca. El que, el que sí hace algo y puede ser que alguna le salga mal, pero está haciendo algo. Y el que no hace nada nunca se equivoca en nada. Entonces procuremos movernos en la dirección maravillosa que Dios está marcándonos y en las oportunidades que Él nos brinda para dejar la inacción, movernos ahora, llevando fruto para su gloria, para su honra. Dios está presente y no está en silencio. Dios te bendice con propósitos muy nobles. Dios pone en tus manos las bendiciones que necesitas, las herramientas que precisas, y a la vez quiere enseñarte a que vos mismo sea la herramienta que se pone voluntariamente en las manos de Dios para que Dios comience a utilizarlo precisamente para su gloria, para su honra, acomodando los pensamientos. ¿Cómo va tu vida? ¿Echándole la culpa al gobierno? ¿Conmocionado por lo que sucede en la sociedad inestable? ¿O en la espera y no dulce espera? En la espera a ver cuándo me decido a activar mi vida de servicio para la gloria y honra del Señor. Tiempos duros y difíciles para el mundo. Pero en medio de cualquier época, difícil o no, lleva fruto de tu fe, de tu servicio. Lleva fruto que el Espíritu Santo de Dios quiere darte, quiere enseñarte. Entonces, por tercera vez, hasta se me ocurre escuchar cómo Jesús terminó la descripción de esas dos primeras calamidades. No, yo les digo, si no se arrepienten, la vida se va. Termina en la tercera, en la de la parábola. Si no haces algo para Dios, en el tiempo que Dios, por misericordia, en ese nuevo año de espera, que Dios te está esperando que te movilice. No es un año calendario. Cuando se habla en la Biblia del año del Señor, está diciendo el comienzo de una vida diferente a lo que era antes. Es como un punto de inflexión. Hasta aquí una cosa, pero a partir de este momento para adelante otra. Ese es el punto de inflexión. Bueno, es lo que Dios está esperando de muchos de sus hijos. Que dejemos de ser hijos nominales. Contento, agradecido, porque Dios me hizo suyo, sí.
te felicito. ¿Y los frutos? Entonces, hay que hablar con Dios, que me ayude a descubrir qué capacidad, qué don, qué herramienta, qué talento me ha dado para que mi vida no sea una vida que pierde tiempo, pierde salud, pierde recursos y sin frutos. Entonces Dios comienza a trabajar así como me dio un corazón nuevo, que pueda sentirlo, que pueda apreciar su grata compañía. Me ha dado mente nueva que deja de ser taller de Satanás y comienza a aliarse con el Espíritu Santo de Dios para ser taller del Espíritu Santo. Y comienzas a moverte de una forma tal que descubres que Dios no solamente te hizo taller del Espíritu Santo, te hizo templo de su Santo Espíritu. Y tu vida es un centro de alabanza, un centro de adoración, un centro de gratitud y un árbol lleno de fruto para su gloria, para su... Esa es la enseñanza que nos narra el Evangelio en esta hermosa porción bíblica. Está en un todo de acuerdo con el contexto general, que como hijos de Dios, Dios nos llamó para su gloria, para su honra, precisamente, llenos de frutos de justicia. ¿Oramos? Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de saber que nos tienes por útiles, dándonos la oportunidad de servicio en tu familia. Como Pablo menciona a Timoteo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, unidos de lo que Dios nos ha provisto, podemos avanzar, crecer y llevar frutos de justicia. Frutos que están diciendo la cantidad de fe que hemos recibido de parte tuya y que la podemos renovar. Porque mediante la fe podemos entender que hay fe, hay obras, está tu Espíritu Santo, hay frutos del Espíritu Santo. Estamos en tu camino, estamos en un rol a desempeñar con toda la bendición de Dios, con toda la bendición del cielo. Mira cada hermano que está participando y cada amigo que está oyendo esta tu palabra. Yo no sé, Señor, cómo es la situación real en cuanto a los frutos, pero te ruego, Padre amado, que ahora tu Espíritu Santo esté impulsándolo a cada uno para que estén a cuentas contigo. Y de aquí en más, como un punto de inflexión, comenzamos a activar la vida de servicio que sin duda alguna no solamente será para la gloria y honra tuya, también será para nuestro crecimiento y potenciación en la vida espiritual que tú nos ayudas a tener. Con tu bendición bendecimos y con esa bendición siempre avanzamos, a pesar de lo que quiera oponerse. Ya lo hemos visto por tu palabra. Ni las autoridades civiles, ni los problemas cotidianos en la sociedad donde vivimos, pero tampoco la inestabilidad espiritual por no crecer y llevar frutos. Tú estás ayudándonos en todo momento y lo haces para que nos demos cuenta 100%, para que fehacientemente sepamos, tú estás con nosotros, tú en nosotros esperanza de vida, tú en nosotros, al igual que Dios contigo, podemos seguir sanando y llevando tus bendiciones, trayendo tu gloria, trayendo tu poder sobre todos aquellos que lo necesitan. Padre, gracias por ayudarnos a ser de bendición. Gracias por tus propósitos nobles, benditos, revelados y que podemos movernos precisamente con tus fuerzas, con tu poder. Para ti, sin duda alguna, es la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y Señor, ahora con todo nuestro corazón, lo agradecemos por el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amados,
Que Dios los siga bendiciendo a cada uno. Nos vemos a la brevedad.